Buenas noches, hermanos. Para mí de veras es un privilegio el estar con ustedes, acompañándolos en esta noche, continuando con el estudio de las bienaventuranzas, ¿verdad? Que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo. Y el día de hoy, pues nos toca el estudio de una bienaventuranza que verdaderamente podríamos nosotros hablar de que es el centro de la vida, el centro de la vida de los hijos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se encuentra en Mateo capítulo 5 y el versículo 8. Solo quisiera ponerme en contexto con el permiso de los hermanos que me han antecedido en relación a estas bienaventuranzas. Y vamos a hacer un rápido recordatorio de las bienaventuranzas mencionadas anteriormente en este mismo pasaje. Recordémonos desde la primera vez que nuestro hermano Ricardo nos habló, la palabra bienaventurado viene del término Macarios, cuyo significado es bendecidos, dichosos, felices. El término que más tal vez podríamos nosotros aplicar a esta escritura es bendecidos, ya que dichosos y felices, pues el contexto también está dentro de la palabra bendecidos. Y como empieza las bienaventuranzas en este capítulo 5, inicialmente dice, somos bendecidos si somos pobres en espíritu. Esa es la primera que nosotros estudiamos. Esto significa cuando estamos conscientes nosotros como hijos de Dios que no somos nada, que no podemos ofrecerle a Dios nada para ser merecedores de su amor, que nos encontramos en una bancarrota espiritual, que somos miserables ante Él. Entonces, al reconocer esta situación en la que nos encontramos, nosotros somos pobres en espíritu y por lo tanto somos bendecidos. La segunda bienaventuranza es cuando lloramos, al darnos cuenta de nuestra situación de pecado, al saber que le hemos fallado y nos duele profundamente haberlo hecho. Este llanto es un llanto que brota desde lo más profundo de nuestro corazón, debido a que cuando no hacemos la voluntad de Dios, verdaderamente nos encontramos en una situación de lamento delante de Él y al decirle, Señor, lo siento tanto, no te pude obedecer y lloramos, entonces somos bendecidos. La tercera bienaventuranza que vimos es ser mansos, y esto es como consecuencia de entender la naturaleza nuestra, de entender la naturaleza del yo, de nuestro egocentrismo que ha echado a perder nuestra vida antes de conocerle a Él, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros llegamos a ser mansos verdaderamente. Somos también bendecidos cuando al darnos cuenta de nuestra situación anterior, tenemos entonces, al vernos en esa condición, hambre y sed de justicia. Y Dios llega con su maravillosa respuesta de que seremos saciados al tener esa hambre, al tener esa sed de la justicia. Cuando somos saciados, entonces, de la justicia de Dios, nos volvemos misericordiosos y por eso somos también bendecidos, dichosos, ¿verdad? Macarios, como dice la palabra. Deseamos entonces ahora entrar a la bienaventuranza, la cual vamos a estudiar en esta noche, tener un limpio corazón y así poder ver a Dios, y esa será nuestra bendición. Y las últimas, adelantándome un poquito a los siguientes miércoles, entonces al tener un limpio corazón nos convertimos en pacificadores y por eso somos bendecidos. Pero miren la consecuencia final que vamos a estudiar en unos miércoles. La consecuencia final es padecer persecución por causa de poseer la justicia de Dios en nuestras vidas. Situación que nos hace bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos. Ahora vamos directamente entonces a la bienaventuranza que en esta noche nos va a ocupar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Está ubicada en Mateo capítulo 5, versículo 8. En otra ocasión, en el grupo de varones, también estudiamos este
esta bienaventuranza y aprendimos que el término corazón en la Biblia tiene una gran importancia, que esta palabra corazón es mencionada 873 veces de acuerdo a la concordancia bíblica. Ese número de veces que se menciona esta palabra significa que tiene una importancia el saber qué significa entonces el término corazón en la Biblia. Evidentemente, hermanos, todos estamos bien seguros que al hablar de corazón no nos referimos al órgano que tenemos nosotros dentro de nuestro pecho, ¿verdad? Aquel órgano musculoso que tiene 4 cavidades y que es el que bombea la sangre a todo el resto de nuestro cuerpo para transportar el oxígeno para poder vivir. Si no funciona el corazón, entonces automáticamente morimos en ese momento. Entonces dejamos de vivir. Pero podemos hacer entonces, conociendo que el corazón es tan importante para la vida física, entonces hacer un símil. Y podríamos hablar que el corazón de que habla la Biblia, que es donde podemos encontrar toda nuestra personalidad, lo que nosotros somos, nuestra mente, los sentimientos, los pensamientos, el intelecto, es tan importante entonces como el mismo órgano que bombea la sangre y el oxígeno a todo nuestro ser. En Proverbios 4:23, una escritura muy conocida por la mayoría de nosotros, se nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la versión Las Américas leemos: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Miren ustedes la importancia que Dios mismo le da entonces a nuestro corazón de acuerdo a la Escritura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Miren, no hay otra cosa que podamos guardar mejor entonces que nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, porque de él brotan los manantiales de la vida. Qué importante es entonces conocer nosotros nuestro propio corazón y lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? A través de esta escritura y a través de esta bienaventuranza. ¿Por qué, hermanos, de acuerdo a Proverbios 4:23, tanto énfasis en guardar nuestro corazón? Porque nuestro corazón es engañoso, dice la palabra, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando uno lee esto, le da un poquito de temor, ¿verdad? O mucho temor le debería de dar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, dice la palabra, más que todas las cosas, ¿verdad? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso está en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Al decir que nuestro corazón es engañoso, quiere decir que este corazón obra con mucha maldad y lo hace con plena conciencia. Cuando uno busca eso en el diccionario y decir qué significa engañoso, es obrar con mucha maldad y con plena conciencia. Imagínense ustedes, hermanos, hacer esto ya uno teniendo plena conciencia de que la cosa que está haciendo es mala y lo hace a pesar de eso. Ese es un corazón engañoso que está en nosotros. Y la palabra en hebreo de esta misma palabra engañoso significa retorcer o enredar. Aquí nos podemos nosotros ver entonces que todo lo que nosotros pensamos o hacemos, entonces puede estar retorcido o puede estar enredado. Y la palabra perverso enfatiza una conducta que se aparta de lo bueno y lo correcto. O sea, la Biblia es muy clara y dice, porque nuestro corazón es engañoso, dice, más que todas las cosas y perverso. Así somos, de acuerdo al diagnóstico que la palabra hace de nosotros. Para lograr entender mejor ese significado de un corazón engañoso y perverso, podemos tomar como ejemplo en el mismo Sermón de Monte que incluye los capítulos 5, 6 y 7, en el caso de Mateo. En Lucas son solamente unos versículos.
las actitudes de los fariseos, ¿verdad? Ante tres situaciones que son normales en el quehacer diario de ellos y también de nosotros. Y para eso quisiera que si ustedes me acompañaran, los que tienen ahí su Biblia, al capítulo siguiente, que es Mateo capítulo 6. Y aquí vamos a lograr entender un poquito qué significa eso de engañoso y perverso cuando habla de nuestro corazón. El primer ejemplo o la primera cosa de nuestro quehacer a veces se encuentra en capítulo 6, versículos 1 y 2. Y dice, guardaos, aquí le está hablando Jesús a sus discípulos. Y les dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estas son palabras duras de escuchar. Jesús les está advirtiendo a sus discípulos, tengan mucho cuidado, no hagan su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Dice, de otra manera no tendréis recompensa. Pero aquellos que lo hacen así, que tocan trompeta, ¿verdad? Son como los hipócritas, dice, en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa a la cual se refiere aquí? Pues ser vistos por los hombres. Y ahí se queda. No hay, digamos, una apreciación de parte de Dios y sino solamente de los hombres. Esa es la recompensa que ellos recibirán al dar su limosna de esta manera, anunciándola que la van a dar. La segunda es en relación con la oración. Esa está en los versículos 5 y 6. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuevamente, aquí Jesús les advierte a sus discípulos, no sean como los hipócritas cuando ellos oran. ¿Por qué razón? Porque ellos aman orar en pie en la sinagoga. Se paran enfrente de todos los demás o en las calles, en las esquinas y empiezan a orar. Entonces dice, estos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ser vistos también por los hombres. Hasta ahí se queda su recompensa. Y la tercera es en relación al ayuno, en el versículo 16. Dice el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Acá la palabra, cuando uno lee estas palabras, dice qué significará ser austero, ¿verdad? Pues volviendo a recurrir al diccionario, es ser severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral. Eso significa el ser austero, ¿verdad? Pero no sean como eso, como ellos, les dice Jesús. Y menciona la palabra también hipócritas. En los tres ejemplos de Mateo capítulo 6, en el de la limosna, en el de la oración y en el del ayuno, se les da el calificativo de hipócrita. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros con la palabra hipócrita que usa Jesucristo aquí para este tipo de gentes que lo hacen para ser vistos por los hombres? La palabra hipócrita significa ser un actor o ser una actriz, en el caso de las mujeres, o ser actores. Nosotros sabemos bien qué significa ser actor o ser actriz. Es literalmente uno que usa una máscara, que está haciendo un papel que no es el mismo, sino lo está actuando. Se refiere entonces al acto de afirmar creer en algo
pero actuar de manera diferente. En otras palabras, alguien que finge ser lo que no es. Eso significa ser hipócrita, ser actor, aparentar algo que no somos, ¿verdad? Sino solo fingimos serlo. Entonces es dura la calificación que Jesús les hace a estas personas que hacen estas cosas. Ahora, ¿es malo ofrendar? Por supuesto que no. La Biblia nos ordena ofrendar. ¿Es malo orar? Por supuesto que tampoco, porque la Biblia nos dice que oremos sin cesar. ¿Es malo ayunar? Claro que no, hermanos, no es malo ayunar. El problema radica en la intención de por qué lo hacemos. Y entonces lo estamos haciendo para Dios o lo estamos haciendo para las demás personas. Eso entonces depende de nuestro corazón. Yendo un poquito más adelante también, si ustedes me pueden acompañar, porque estamos siempre en Mateo, en el capítulo 15 de Mateo, capítulo 15, desde el versículo 1, aquí se acercan a Jesús los escribas y los fariseos. Dice, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén era el centro religioso de la religión judía, ¿verdad? Ahí se encontraban ¿cómo se llama? La crema y nata de los religiosos, y de ellos se acercan a Jesús los escribas y fariseos y le increpan y le hacen la pregunta, mira Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Y de esta manera quebrantan la tradición de los ancianos. Veamos nosotros aquí el sentido de la pregunta, ¿verdad? Detrás, ¿qué hay detrás de la pregunta? Como quien dice Jesús, tus discípulos no están cumpliendo con la ley, ¿verdad? La ley dice que tenemos que lavarnos las manos, ¿verdad? Eso es una tradición y ellos la están quebrantando. Entonces, están diciéndole a Jesús, Jesús, enséñales por favor lo que deben de hacer, porque no lo están haciendo. Pero miren la respuesta que Jesús le da ya más adelante en el versículo 17 del mismo capítulo, les dice, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. O sea, no es lo que uno se mete en la boca, no es lo que se come. Eso va al estómago y luego va a la letrina, dice. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale y esto contamina al hombre. El versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde, hermanos? Salen todas estas cosas malas de nuestro corazón, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos y falsos testimonios y blasfemias, que son los ejemplos que Jesús les pone aquí, del corazón sale. Estas cosas, dice versículo 20, son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué nos está diciendo aquí esta escritura? No es, hermanos, lo que está a nuestro alrededor lo que nos va a contaminar a nosotros. No es aquellas cosas que vemos. En la pedagogía, muchos pedagogos creen en esta ley, que los niños o las personas son lo que aprendieron y fueron enseñados a hacer. Pero la palabra dice claramente que es lo que sale de adentro lo que contamina al hombre. Y este pensamiento, estas malas acciones que del corazón salen, se van gestando inicialmente en nuestra mente, la cual también bíblicamente es parte de nuestro corazón. Nuestra mente también es parte de nuestro corazón. Ahora, podemos hacernos una gran pregunta. Si nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿cómo podemos corregirlo si nosotros mismos nos podemos engañar? Podemos pensar nosotros, estamos bien. Me están diciendo o me están haciendo ver que puedo estar en alguna situación de pecado o mala. ¿Verdad que estoy haciendo mal? Mi corazón,
Me puede decir, no, yo estoy bien, ¿verdad? El que está mal es la persona que me lo está diciendo. ¿Cómo podemos entonces corregir este corazón engañoso y perverso? Si lo hacemos con nuestro propio pensamiento o inteligencia, entonces no vamos a poder corregir. Y una de las escrituras que yo menciono muy frecuentemente porque me ha servido y me ha bendecido mucho se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto nos puede ayudar, hermanos, a dar la respuesta de cómo podemos corregir nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Esta escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis, no tomen la forma. Al decir este siglo, no se está refiriendo aquí a un espacio de tiempo, sino se está refiriendo a los principios que rigen este mundo, a todos los principios y las leyes y las normas que son las que se han impuesto desde que el primer hombre, Adán, pecó. Desde ese momento, el hombre empezó a imponer reglas, empezó a poner normas que rigen, que van en contra de lo que Dios está diciendo. No me conforme a esto. ¿Cuántas veces nosotros, desde pequeñitos todos, hemos escuchado a nuestros padres, hemos escuchado en las clases, a nuestros amigos, nuestros vecinos, que hay normas que pueden ser, las cuales pueden ser tomadas por nosotros y conformarnos a ellos, tomar la forma? Y la palabra nos dice, no tomen la forma de estos principios del mundo, sino que transfórmense, cambien. Esta palabra viene del término metamorfosear, ¿verdad? Como la mariposa lo hace cuando se convierte de gusano, luego entra en un capullo y luego al final sale una preciosa mariposa. Esto es transformarse, es el término que se utiliza aquí en Romanos, pero dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta escritura, hermanos, es muy valiosa para mí. No tengo que conformarme a este mundo. Me tengo que transformar, pero por medio de la renovación de mi entendimiento. Ahora, ¿cómo renuevo mi entendimiento? Es una pregunta que cualquiera de nosotros se puede hacer. Miren, lamentablemente y muy triste, ¿verdad? La mayoría de los cristianos que confiesan ser cristianos no tienen una mente bíblica. Es como que si no entendiéramos que la manera en que pensamos determina la manera en que vivimos. Recordémonos Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos determina la manera en que nos comportamos. Y entonces hay una dicotomía entre lo que se confiesa y entre lo que se vive. Y ese es un problema bien serio, porque seguimos teniendo entonces un corazón engañoso. El mero conocimiento de las verdades de la palabra no garantiza, hermanos, un vivir cristiano. No es así. Y entonces, Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra, escrituras muy conocidas por todos nosotros, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios toca profundamente las partes más internas de nuestro ser. Penetra el alma, penetra el espíritu, penetra las coyunturas y los tuétanos, y miren esto tan interesante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra aquí que se utiliza, discernimiento, esa es la capacidad que tendríamos nosotros de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad. Podemos diferenciarla, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros tenemos a la palabra como viva y eficaz, penetrando en nuestra alma y nuestro espíritu.
El bien y el mal lo podemos diferenciar, pero a través de las Sagradas Escrituras. Ahí está nuestra guía, hermanos, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo en donde no nos va a mentir, ¿verdad? Que cuando estamos todos desalineados, estamos todos despeinados, nos acabamos de levantar y nos ponemos delante del espejo, así nos vamos a ver. No nos vamos a ver hermosos, preciosos, con un traje carísimo, ¿verdad? Con un frac, sino que así nos vamos a ver y la palabra es nuestro espejo para que nosotros podamos entonces poder discernir entre las cosas y los pensamientos buenos y la verdad. Imagínense ustedes han visto las películas que vemos en televisión o que en la realidad tal vez alguno de ustedes ha vivido esta experiencia. En mi caso, pues muchas veces la he podido vivir. La escena de un paciente grave en la emergencia, en donde la única forma de salvarle la vida es colocarle un desfibrilador, aquellos aparatos que se colocan, ¿verdad? Dos paletas en donde se le quita la camisa, la ropa interior al paciente, se usa un poquito de lubricante para que haga contacto, un buen contacto, y se ponen dos paletas. Y entonces viene el enfermero que está cerca del paciente o el médico, le dice, doctor, está en paro, el paciente no tiene ritmo cardíaco, no se escucha ritmo cardíaco, no hay pulso. La única forma de salvarle la vida es usando ese aparatito, un desfibrilador, para poder vivir. Y viene el médico, le dice, sí, yo en mis tiempos de estudio, cuando era estudiante de medicina, yo me acordé ahorita de que yo tuve esa clase. Me acuerdo del profesor que me la dio. Y entonces él me dijo que cuando era un ritmo de esta manera podía utilizar el aparato y podía ponerlo en tanto. Entonces vamos a probar. Este tiempo es valiosísimo. ¿Qué es lo que necesitamos para salvarle la vida a este paciente? Usar el desfibrilador. Hay que usarlo. No hay otra manera, hermanos. No es la teoría lo que va a salvar a este hombre. Todo lo que este médico está recordando, ¿verdad? De todo lo que aprendió de sus libros de texto de emergencia, del uso de desfibriladores, no le sirve de nada, sino que tiene que agarrar y decirle, póngale tantos, ¿verdad? Joules, watts, lo que sea. Y entonces la famosa frase, ¿verdad? Despejen. Y entonces le da el toque eléctrico para que el corazón empiece nuevamente a latir. Entonces, es como la palabra del Señor, desfibrilarnos, ¿verdad? Pero hay que usar la palabra, no es únicamente saber la teoría. Entonces, esta palabra se hace viva y eficaz cuando nosotros hacemos uso de ella, cuando la tomamos en cuenta en nuestra vida cotidiana, en acciones tan sencillas o acciones muy complejas, en pequeños pasos, ¿verdad? Que tenemos que dar. Se hace viva la palabra cuando la usamos, hermanos, cuando la ponemos en práctica. Entonces la palabra nos guiará a diferenciar la verdad de la mentira, el bien y el mal, y expondrá las intenciones de nuestro corazón. Ese corazón engañoso y perverso que la palabra dice que tenemos. La palabra de Dios va a exponerse ante ella y vamos entonces a conocer las intenciones de nuestro corazón y poder hacer lo que es correcto y agradable delante de nuestro Señor. David había comprendido ese problema en su corazón. Recordémonos la historia de David, creo que todos la conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Cuántos problemas pasó él, verdad? Después de haber pecado y adulterado con Betsabé, haber mandado a la guerra al frente al esposo de Betsabé, a Urías Eteo, y haberlo ordenado literalmente para que lo mataran. Y cuando Dios se muestra al corazón de David, David ora al Señor y dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Haz que no se desvíe mi corazón. Quítale el doblez que tiene mi corazón. Que sea sincero, que no sea hipócrita. Eso es lo que significa hipocresía.
actuar de la manera en que no somos, mostrarnos diferentes a lo que realmente somos. Eso es lo que significa ser engañosos. Entonces, tener un corazón limpio, hermanos, ¿verdad? El cual nos hace bienaventurados, significa que nosotros estemos alineados a la palabra de Dios, hacerla en nuestra vida viva y eficaz. Cuando estemos en ese momento prestos a tomar una decisión en nuestra vida, por pequeña que sea, un cambio de trabajo, una respuesta a nuestra esposa o a nuestros hijos, aún la compra, por ejemplo, de un vehículo, de un equipo de sonido, un amueblado de muebles y cosas muchísimo más importantes que las materiales, tenemos que ir a la palabra. Y por supuesto, hermanos, ¿verdad? Es la oración también, para que la palabra se haga viva y eficaz en nosotros y que nosotros entonces tengamos las intenciones correctas en nuestro corazón. ¿Cuál es la bienaventuranza en esta ser limpio de corazón? Ver, dice ahí, a Dios, ¿verdad? Obviamente sabemos nosotros que ninguno ha visto a Dios, incluso Moisés cuando subió a recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí, lo único que lograba ver de Dios era la espalda de Dios. ¿Por qué? Porque si en ese momento veía a Dios, caía muerto completamente, ¿verdad? Entonces, ese ver a Dios es el ver a Dios en nuestra vida diaria. El saber que Dios está guiándonos a nosotros, el poder saber que Él nos está acompañando, hermanos, en el lugar en donde estamos, y en el carro, en nuestro trabajo, en la oficina, en nuestros estudios, con nuestros compañeros. Cuando empezamos a tener pensamientos, ¿verdad? Aquellos pensamientos que a veces consideramos nosotros que son neutrales, que no son ni buenos ni malos, pero que el corazón nos puede estar engañando. En ese momento reconocer que Dios está con nosotros, que su espíritu está en nosotros, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos verdaderamente ver a Dios. Es entonces tener un corazón limpio, llevar una vida de santidad. El cristiano con un corazón limpio puede ver a Dios entonces, hermanos, en un sentido único. Ve a Dios en cada paso que da. Disfruta de su presencia día a día. Recordemos la vida de Moisés, quien se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la razón de nuestro vivir y eso es lo que la bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, que penetra en nuestra alma, en nuestro espíritu, nuestros tuétanos, coyunturas, Señor, y discierna, Señor, nuestros pensamientos. Gracias por ella, Padre. Te has permitido dejarla, Señor, pero sobre todo, Padre Santo, que la tomemos y la hagamos viva en el momento, Señor, preciso en que la necesitamos. Gracias te damos, Señor, por este momento y por el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.